Bienvenidos a Más que Palabras. Es un tiempo donde vamos a conversar en esta ocasión con Alejandro Taboada. Él es pastor de la Alianza Cristiana y Misionera en San Felipe y también es representante en Latinoamérica de Crossover Global. Es una organización que tiene que ver con misiones, pero de eso ya vamos a ver y a hablar más adelante. Jawar, como también lo conocen, es pastor hace muchos años de jóvenes y también he tenido la bendición de poder disfrutar de su ministerio. Él ha sido mi pastor cuando yo empecé mi ministerio también pastoral. Hemos tenido oportunidad de viajar muchas veces. Conozco su corazón hacia las misiones y estoy seguro que vamos a tener un tiempo de bendición en estos momentos. Buenas, pastor. ¿En qué contexto conoce a Jesús y cómo llega a la fe? Hola Josué, primeramente gracias por la invitación. Ha sido un tiempo muy hermoso poder comunicarnos por este medio. Bueno, la virtualidad nos ha dado este tipo de facilidad. Entrando sin mucho detalle, bueno, mi conversión fue desde muy joven. Yo entro en un cuadro de ateísmo muy marcado, metido con lo que es filosofía, pensamiento kantiano, pensamiento maoísta, con muchas cosas, pensamiento Schleiermacher, pensando obviamente que la filosofía te pueda dar un rumbo. Para esto hice todo un tour espiritual, pasando por el budismo, pasando por testigos, visitando diferentes cosas, ¿no? Pero al final el Señor fue el que me cautivó. La primera que conoció el Evangelio fue mi mamá. Ella fue la que me comenzó a llevar a la iglesia, medio obligado, no fue porque es un poco largo de contar, pero fue medio obligado, casi como 8 o 9 meses estuve yendo yo a la iglesia sin ser creyente, ¿no? Y obviamente era el punto negro de la iglesia, ¿no? Porque entraba en un contexto bastante tradicional, bastante, vamos a poner, de formas, ¿no? Pero yo creo que hubieron muy buenas personas que entendieron que cuando tú recibes a alguien, no lo miras por el aspecto físico, sino lo empiezas a mirar por lo que tiene en su corazón, ¿no? Y eso fue lo que poco a poco me fue cautivando. Y bueno, y entregué mi vida muy jovencito, casi a los 19 años, casi 19, sí, 19 años entregué mi vida a Cristo. Ahora, si tú me dices exactamente qué fecha, yo creo que siempre hay un proceso, yo hablo mucho de un proceso de conversión. No es que de un momento a otro, porque eso es algo que a veces hemos hecho mal, ¿no? Levantó la mano y decimos, ya se convirtió. Yo creo que no es así. Yo creo que Dios, el Espíritu Santo, va trabajando y va moviendo tu vida, tu corazón, tus emociones, tus sentimientos. Y luego una vez ya empiezas tú a caminar en la vida con Cristo y empieza el proceso de santificación, que ese es otro proceso más que en la cual creo que todos estamos, ¿no? Y bueno, el Señor me llamó muy jovencito al ministerio y acá estamos. ¿Cómo fue ese proceso desde la conversión hacia el ministerio? Más o menos, ¿cómo fue la circunstancia que lo llevaron al ministerio? Mira, yo creo que esto también es algo que tenemos que ir replanteándonos, ¿no? Porque creo que cuando Dios te llama, yo siempre lo he puesto desde estas dos formas, ¿no? Los alcanzados y los no alcanzados. O sea, la gente no alcanzada obviamente es aquella persona que no tiene el Evangelio, no tiene acceso al Evangelio o no conoce el Evangelio. Cuando pensamos en los no alcanzados, pensamos en Mauritania, Pakistán, Kurdistán, África, ¿no? Pero acá tenemos que hacer una división bien clara, ¿no? Dios me alcanzó a mí. Al alcanzarme a mí, definitivamente me dio una responsabilidad, la responsabilidad de compartir esto a otros. Entonces, el gran problema a veces que se tiene es eso lo que tú dices, ¿no? El llamado. Yo creo que Dios llama a todos. O sea, desde que tú te conviertes, Dios llama a todos y Dios te empieza a dar propósitos en la vida o un propósito especial en la vida, ¿no? Yo, como siempre, tú sabes que yo soy misiólogo, siempre en el tema del propósito de Dios tenemos el propósito macro, que a veces lo agarramos como Mateo ir y hacer discípulos a todas las naciones, etcétera, etcétera, propósito macro, ¿no? O el llamado de Abraham, que empieza desde ahí diciendo que voy a bendecirte por ti a todas las familias de la tierra, es el propósito macro, pero de ahí viene el propósito micro.
el llamado específico que Dios te hace, sea para tu carrera, tu profesión, tus estudios, etcétera. Entonces, de ser una persona no alcanzada, me convierto en una persona alcanzada. Y mi responsabilidad es alcanzar a los demás. Entonces, yo no dije quiero ser pastor. O sea, no es que en mi corazón dije yo quiero estar al frente de alguna iglesia. No, 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 no fue así. Al contrario, yo quería ser millonario y quería tenía mis planes, mis propios planes, y el Señor fue el que comenzó a inquietarme en este proceso, ¿no? Inquietarme en decirme que ya tenía un poquito que trabajar. Ahora, yo toda mi vida he trabajado, como a veces también tenemos esa mala idea, secularmente, ¿no? O sea, yo he tenido trabajos seculares, estoy trabajando un buen tiempo en ventas, siempre esa ha sido mi área, ¿no? Trabajar en ventas. No me he desvinculado, todavía por ahí a veces vendemos libros, tenemos algunas cositas que vamos haciendo, pero esa idea de lo secular y lo sacro o lo santificado nos ha causado una gran división de pensamiento polarizado, ¿no? Entonces, cuando yo entro a la vida de la iglesia, para mí eso me costó mucho entender que Dios te llama completamente, ¿no? Ahora, Dios me hizo un llamado específico. Aquí es donde yo quiero un poco entrar, ¿no? Ese llamado específico es no a ser pastor. Yo siempre, mi corazón ha sido trabajar en el área de misiones, siempre. Pero por circunstancias de la vida, estructuras denominacionales, empiezan a enrumbarte a un llamado pastoral, ¿no? Que llega un momento en que tú piensas que ese es el camino y ese es lo correcto, ¿no? Pero gracias a Dios tuve buenos mentores y Dios me llevó por aquí, por allá, y la pasión misionera nunca se apagó, sino se continuó trabajando en esto en paralelo con el trabajo juvenil. Ahora, yo entré desde al año y medio de convertido, yo entré de lleno a trabajar con jóvenes, porque entendía este concepto de alcanzado y no alcanzado, ¿no? Dios me alcanzó, y al haberme alcanzado, yo tengo la responsabilidad de enseñarles a otros que hay otra forma y otra manera diferente de vivir, ¿no? No sé si responde más o menos o te enredé más. Nos queda claro, y es interesante el asunto de entender los que somos alcanzados y que tenemos una misión hacia los no alcanzados, ¿no? Es sumamente interesante ese aspecto, ¿no? Pasemos entonces al tema de conversación. Lo conozco y sé que está muy relacionado con lo que es misiones. Así que hablemos de hacer la misión. ¿Está trabajando en este momento con Crossover Global? ¿No? Sí. Lo mío un poquito parte, siempre uno a veces cuando empieza a ser pionero, el pionero siempre es mal visto, porque obviamente son cosas nuevas que se vienen haciendo. Y yo empiezo a llevar gente a Medio Oriente, a Turquía, empiezo a llevar grupos de jóvenes a Medio Oriente. Era muy, muy gracioso porque cuando yo empecé llevando equipos de trabajo a Medio Oriente, lo primero que me decían era, te van a matar, no vas a sobrevivir, tú estás loco, tienes familia, y todos los conceptos que normalmente tenemos, que está bien, porque creo que cuando tú te lanzas algo desconocido, siempre es algo nuevo que vas a poder experimentar. Bueno, en ese proceso he llevado casi 6 o 7 equipos a Medio Oriente. Esos equipos han regresado a sus iglesias, porque con permiso de muchos pastores comencé a llevarme a jóvenes para allá. Y ellos comenzaron a darse cuenta de las oportunidades que teníamos. En ese proceso yo conozco a gente de Crossover porque algo que entendí es que lo que nosotros tenemos aquí en Perú es algo muy lindo, muy bonito, pero lo que está haciendo Dios en otras partes del mundo es espectacular. O sea, Dios no ha parado, Dios ha continuado haciendo su obra, Dios nos está invitando a ser parte de su historia, porque a veces creemos que yo voy a ir y voy a ganar el mundo para Cristo. Bueno, sí, pero también digo no, porque Dios no nos necesita. Dios sigue haciendo su obra, Él sigue trabajando, su Espíritu Santo se sigue moviendo, y en ese proceso conozco a esta organización, que en realidad es una organización, no es una agencia misionera, ¿no? Y esta organización lo que hace es trabajar con redes a nivel mundial, con iglesias o con lugares no alcanzados, o lo que vendría a ser plantación de iglesias en lugares no alcanzados.
Entonces, yo a veces lo he dicho y algunos me han malinterpretado, pero yo estoy feliz con la pandemia, porque la pandemia nos ha mostrado que la iglesia es más que las cuatro paredes, que la iglesia es más que simplemente el culto dominical, sino la iglesia se vive los 365 días, los 7 días a la semana, y que no necesitas un templo para seguir congregándote. Ahora estamos en una entrevista virtual, pero esa entrevista virtual, dice la palabra, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. Ahora es una reunión media rara, no me imagino al apóstol Pablo con Zoom, me imagino más bien algunas plataformas nuevas que él habrá ideado, pero es la forma en la cual en este siglo XXI la iglesia se está reuniendo. Entonces, cuando tú vas al otro lado del mundo, encuentras iglesias, casas, iglesias obviamente donde están creciendo y donde la gente se está bautizando, o sea, en plena pandemia, solamente para ponerte un ejemplo, en Nepal, desde el inicio de la pandemia han habido 1000 iglesias, casas que han nacido. Ahora, esas 1000 iglesias, casas se necesita pastoreo, cuidado, liderazgo, y ahí es donde entramos a tallar un poco nosotros en movilizar la iglesia latina a estos tipos de lugares, a estos tipos de iglesias con entrenamiento, ¿cómo se llama?, con capacitaciones. ¿Por qué? Porque estas iglesias nacen de una forma autóctona. O sea, no es que viene una organización o una denominación y dice, vamos a plantarlo así. Eso no funciona ya. No funciona. Y es raro lo que voy a decir. Te voy a decir por qué no funciona. Porque allá no tienen ninguna base de lo que es el cristianismo. O sea, nosotros como latinos tenemos una base. De todas maneras, llegó la iglesia tradicional, nos implantaron la religión tradicional y tenemos un concepto de lo que es María, lo que es Jesús, lo que es José, lo que son la Navidad, etcétera, etcétera. Allá no tienes nada. Nada, de nada, de nada. Nunca se escuchó, estás hablando del 42% de la población mundial que jamás ha escuchado de Jesús. Jamás. Entonces, un concepto tradicional no entra a tallar. Lo que entra a tallar son básicamente la palabra, la conversación, el enseñarle a Cristo, y ellos en su propia expresión cultural empiezan a levantar iglesias, ¿no? Me decían los hermanos de la India que fue una denominación grande por allá. Puso su templo, pusieron un pastor y estuvieron trabajando 20 años, lo cual no resultaba. Entonces, la pregunta que yo le hice, ¿por qué no resultaba? Porque me decía, en la India tenemos un montón de templos. En la India tenemos un montón de religiones y un montón de dioses. Entonces, la gente pensó a un dios más dentro de los montones que se tienen, ¿no? Pero cuando se empezó el trabajo con crossover de plantación de iglesias, dijeron, esto es diferente, yo puedo adorar a Dios en cualquier sitio. Puedo adorar a Dios en mi casa, puedo adorar a Dios en mi cocina, puedo adorar a Dios mientras que manejo mi carro, puedo adorar a Dios. Entonces sale fuera de lo común y estas iglesias empiezan a crecer o están creciendo, ¿no? Y es un poco la responsabilidad ahora que tenemos es de abrir esos canales, porque te estoy hablando de redes de iglesias, no te estoy hablando de una iglesia, sino de redes de iglesias en la cual se necesita obreros para la obra o para la mies. O sea, la mies está lista para recogerla. Solamente necesitamos ser parte de esta invitación que Dios nos está dando. O sea, te lo cuento un poco a grandes rasgos para que la gente pueda ir entendiendo lo que estoy haciendo, ¿no? Involucrar a las iglesias trae un desafío que es el de los resultados. Porque a veces estamos esperando resultados a corto plazo, resultados inmediatos. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo manejar ese aspecto, no? Ya, mira, lo que pasa es que nos hemos olvidado que el dueño de la misión es Dios. No es ni la denominación, ni el pastor, ni el líder, ni la iglesia. Nosotros somos colaboradores de Dios. Por eso yo decía esto, es muy interesante. O sea, mientras que en la India se está experimentando una explosión de iglesias, de repente en el lado musulmán no está pasando eso. Quizás por lo mismo que ellos tienen una tradición mucho más fuerte, más arraigada, más cultural y una resistencia mucho más compleja o complicada. Entonces, yo no puedo medir el resultado numéricamente. Ahora, que los números, como buenos latinos, nos gusta los números,
porque eso nos indica un avance, pero también es un poco, yo lo diría, no tan real. Te pongo un ejemplo para que me puedan entender. Yo vengo de una iglesia, la iglesia en la cual yo pertenezco, es una iglesia que creció, nosotros la tomamos con 400 miembros y ahorita, antes de la pandemia, llegamos a ser 1.200 miembros. O sea, tú podrías pensar que tuvimos un éxito espectacular. Pero llegó la pandemia y nos cerraron las puertas del templo. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un culto virtual, y ahora yo no lo hablo tampoco ahora por ¿cómo se llama? Por temas numéricos, porque yo lo hablo más por dispositivos conectados. Ahora son dispositivos conectados, ¿no? Y no puedo medir exactamente cuánta gente hay, pero un día domingo tenemos cerca de 200 dispositivos conectados. 200, ¿ah? Ahora, viene mi reflexión personal. Si éramos 1.200, yo debería tener 1.200 dispositivos conectados. Vamos a hacer un poquito menos. Ya, 500 dispositivos conectados. Voy a tratar de ser un poquito para más o menos seguir alcanzando, ¿no? Pero me doy cuenta que no es así. Me doy cuenta que la pandemia lo que ha hecho es remover a la gente y mirarnos y decir quién es quién. O sea, quién es la persona que está con el Señor y quién no. Entonces los números se nos van, perdonen que use esta palabra, Josué, pero los números se nos van un poco al tacho de basura, porque al final yo digo, ¿y quién es quién? Una de mis expectativas, Josué, es el día que yo vaya a la iglesia o se abran las iglesias, ¿a quién veré? ¿O qué nuevas personas veré? No lo sé, o sea, voy a toparme con nuevos hermanos que hicieron su decisión por Cristo y nos han seguido por las redes y que dijeron, ahora sí voy a conocer a la iglesia. Vienen las preguntas, ¿cómo los recibiré? ¿O cómo los recibiremos? ¿Qué cosa van a traer? ¿Cómo vamos a darles un discipulado? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y quiénes no regresarán? Y otra realidad es que estamos pasando en la iglesia de San Felipe. ¿Cuántos hermanos nuestros ya partieron a la presencia de Dios? Tú sabes que nosotros como iglesia hemos tenido varios hermanos que han partido a la presencia de Dios. Ya no los vamos a ver. Entonces, ¿qué nuevo liderazgo hay que comenzar a emerger o trabajar? Entonces, yo creo que la pandemia nos ha llevado a replantear muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y por eso te decía que yo estoy contento, no por las muertes ni nada de eso, no quiero que me malinterpreten, sino porque Dios nos está mostrando que Él sigue siendo el dueño de la historia y que Él continúa salvando gente y que nosotros somos simplemente herramientas de Dios y que la iglesia puede funcionar en casa como ha funcionado dentro de los templos de una forma normal, ¿no? Y que nos han puesto a prueba para poder realmente entender quién es nuestro Dios y en quién hemos confiado, ¿no? Mencionaba un poco la pandemia y sin duda que hizo replantear muchas cosas. Mencionó algo de misiones, ¿no? De que el campo se estaba abriendo también, pero ¿nos puede hablar un poco más sobre cómo están las misiones? ¿Cómo percibe usted las misiones en medio de este contexto? No, como te digo, o sea, lo que pasa es que si yo divido el mundo en dos partes, si miro la parte occidental, podríamos decir que en la parte occidental el evangelio se detuvo porque tuvimos miedo, tuvimos temor, dijimos qué va a pasar con la iglesia, pero nos dimos cuenta que la iglesia siguió avanzando, siguió creciendo. Como yo te digo, el alcance que se tiene virtualmente, no sabemos cuánta gente que nunca ha tenido acceso al evangelio lo puede tener a un clic. Y no solamente eso, sino que ha recibido una serie de menús. O sea, antes tú tenías hermanos que estaban fielmente en tu iglesia, ahora no, ahora pueden irse voy a decirlo con mucho cuidado, ¿no? Donde yo recibo el mejor alimento, ahí me voy a ir. Donde yo reciba el alimento más sólido, ahí voy a estar. Entonces ya no puedes un poco decir por el tema geográfico, de repente tienes hermanos conectados con pastores de México, de Brasil, de Hungría, qué sé yo, pues, ¿no? Y simplemente lo pones un clic y por último queda grabado, ¿no? Es interesante cuando tú vas al YouTube,
y en el YouTube hay un montón de iglesias que están transmitiendo en vivo y tienes ahí un menú para escoger. O sea, yo creo que la iglesia no ha parado definitivamente, ¿no? Pero te vas al otro lado del mundo y allá la pandemia no ha hecho tanto estrago que digamos, porque ellos, los cristianos de allá, su mayor preocupación es que los maten por su fe, no que lo mate la pandemia, ¿no? Su mayor preocupación es crecer en el Señor, su mayor preocupación es que no le lleguen las vacunas por ser cristianos, en unos musulmanes. O sea, tú eres cristiano, entonces no te damos vacunas a ti, o no te damos atención médica porque eres cristiano. O si te da COVID, bueno, qué pena por ti, tú buscas que te ayuden tus hermanos. O sea, encuentras esas realidades. Y esta gente continúa caminando con el Señor. Entonces tú te preguntas, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? Porque estos hermanos, sí, a pesar de todas las cosas que ellos ocurren, les pasa, siguen caminando tras la cruz de Cristo. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta y todavía quizás nos hemos acostumbrado al templo, nos hemos acostumbrado a las cosas que hemos tenido y no nos damos cuenta que Dios todavía nos está derramando gracia porque tenemos Biblias a la mano, tenemos libertad, nadie nos va a matar, nadie nos va a quitar, tenemos derechos humanos, allá no existen los derechos humanos, olvídate, en estos países, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos lleva a repensar o a replantear muchas cosas, Josué, muchas cosas, ¿no? Y lo tradicional, lo que Dios nos ha tenido que mostrar es lo tradicional, en su momento funcionó, y ahora nosotros estamos como organización impulsando a gente que trabaje, o sea, gente que vaya con su trabajo a estos lugares. O sea, tú no puedes ir como el obrero tradicional, no puedes. Primero porque te expulsan. O sea, no duras ni un año ahí, pero sí puedes ir con tu trabajo, puedes ser un buen médico, puedes ser un buen dentista, puedes ser un buen veterinario. Es más, se está trabajando con canchas de fútbol, para enseñar fútbol, porque los latinos jugamos bien, bueno, los peruanos no sé, pero los latinos jugamos bien pelota, entonces, y si eres brasilero, mejor todavía, ¿no? Entonces, armas canchas de fútbol y eso te da un contacto directo con la gente del pueblo. Y tú, ¿cómo muestras a Jesús? Me dice, pero no, lo que pasa es que yo no voy a poder pararme en un púlpito y darle las 4 leyes espirituales o entregar un folletito. Yo creo que la mejor predicación que uno puede hacer es con su vida, con su estilo de vida. Cómo caminas, qué tan honesto eres, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos. O sea, eso la gente de allá lo ve, lo mira, lo palpa y dicen, este cristiano no es como un cristiano normal, porque para ellos el pensamiento de cristiano es, el Papa es cristiano, Michael Jackson es cristiano, Donald Trump es cristiano y yo también soy cristiano. Es el concepto que ellos tienen, ¿no? Pero cuando ellos ven tu vida, tu testimonio de vida, que tú estás predicando, ¿ah? Esto es otro tipo de prédica, por si acaso, ¿ah? Tu prédica de ayudar al necesitado, tu prédica de meterte la mano al bolsillo, tu prédica del buen samaritano, tu prédica de poder ayudar a mujeres golpeadas, tu prédica de ser honesto con los negocios, tu prédica de trabajar con excelencia en tu trabajo, la gente va a decir, hay algo que tiene que otra gente no lo tiene. Creo que nos hemos olvidado que el cristiano siempre es llamado a vivir contra cultura. Tú me has escuchado decirlo muchas veces. Si no vivimos contra cultura, nos convertimos en una alternativa más o una opción más dentro del abanico que la posmodernidad nos está ofreciendo, ¿no? Vamos al último bloque. Este bloque tiene que ver con algo más personal. Son preguntas que requieren respuestas cortas, ¿sí? Vamos, empecemos con la primera. ¿Su familia para usted es? Mi familia es mi primera iglesia. Mi primera iglesia. O sea, algo que yo siempre le digo a los siervos de Dios, el ministerio está, ¿no? Siempre vas a tener ministerio, ¿no? Pero tu familia es el lugar que Dios y la mayor responsabilidad que Dios te dio, ¿no? Entonces, nunca te pongas a tu familia sobre el trabajo de la iglesia, ¿no? Al final, somos humanos y como humanos nos caemos, lloramos, nos debilitamos, tenemos tentaciones y igual nuestros hijos, nuestra esposa necesitan ser pastoreados y ser cuidados. Y no solamente eso, sino que
A veces los hijos de los pastores no necesitan otro pastor, necesitan un papá. La esposa no necesita un pastor, necesita un esposo que la acompañe, que vaya al mercado, que cocine, que la cuide, que vaya con los hijos, que trabaje. Entonces yo creo que para mí mi familia es mi primera iglesia y de ahí obviamente viene el trabajo eclesiástico dentro de toda la vida de la iglesia, ¿no? ¿Cuántos años de casados? 22 años, nos vamos por 23, mi querido Josué, y bien casados. ¿Cuál fue la experiencia o el gesto más romántico con su esposa que puede contar? Mira, yo la verdad que actos románticos siempre tenemos con ella, siempre. O sea, yo soy una persona que no espera las fechas, justamente por este tema de la temporalidad. Por ejemplo, ¿no? Viene 14 de febrero y todo el mundo tiene que comprar rosas, tiene que comprar cosas, tiene que traerle algo, ¿no? Hace poco he estado en Turquía y la maleta viajé casi vacía, ¿no? No era cumpleaños de mi esposa, no era cumpleaños de mi hijo, de nada, entonces me fui. O sea, quiero que te imagines lo siguiente, solamente imagínate en un contexto musulmán, donde la mujer es menos a veces que un camello, ¿no? Y donde obviamente hay mucho machismo. Bueno, entre yo a una tienda de lencería o de ropa íntima y ponerme a buscar lencería pensando en mi esposa, o entrar a comprar maquillaje o lápiz labial pensando en mi esposa, y donde todo el mundo te mira como bicho raro diciendo, y este tipo se equivocó de lugar, ¿no? O bueno, es inclusivo, no lo sé, ¿no? Pero yo no esperé que era su cumpleaños, yo no esperé, entonces simplemente yo creo que esas son las cosas que hemos perdido, ¿no? El siempre estar pensando en la otra persona, sea el momento, o sea, no esperar la fecha, es tu cumpleaños, te regalo algo, es Navidad, te traigo algo, no, yo quiero, se me antoja, quiero pasar un tiempo contigo, pues lo hacemos, quiero regalarle un ramo de flores, pues te lo regalo, quiero comprarte algo que te gusta, te lo compro, no tengo ningún problema. Quiero sentarme a ver una película ultra, súper archiaburrida para mí, pero para ella le gusta. Bien, nos sentamos a ver la película súper archiaburrida, porque a mí más me gustan las películas de acción, ella no. Entonces, yo creo que ahí ponerme en un acto, personalmente me limitas mucho, ¿no? El versículo que más impactó su vida, ¿cuál sería? Para mí fue el Salmo 6. Con eso el Señor me llamó, con el Salmo 6, ¿no? La descripción que hace el salmista era exactamente como yo me encontraba. Como yo te decía, yo quería ser millonario. Y en mi cabeza tenía mi plan, mi taller de mecánica que iba a poner, me iba a dedicar a arreglar Volvos y Mercedes, esa era mi especialización. Iba a tener un taller de mecánica super nice y me iba a situar en La Molina, porque ahí todo el mundo tiene Mercedes y Volvo, ¿no? Pero el Señor me dio un mejor trabajo, ¿no? Que es ganar personas para el reino de los cielos. ¿Cuándo fue la última vez que se rió a carcajadas y por qué fue? Bueno, siempre. Yo tomo la vida muy deportivamente. No, creo que la vida es una sola, Dios te ha dado una sola oportunidad. Cuando tengo que llorar, lloro, no tengo ningún problema, ¿no? O sea, y me han visto muchos de mis líderes verme llorar. Yo no tengo ningún problema en reírme, no tengo ningún problema en cochinearme, tengo una correa muy ancha, demasiado ancha, ¿no? No me pico así nomás, ¿no? Por el contrario, siempre trato de verle la vida de este lado muy humorístico, ¿no? Tengo una foto con uno de los muchachos cuando me paró la policía secreta allá en Turquía, me pusieron una metralleta en el estómago, me comenzaron ¿cómo se llama? A interrogar, y en ese momento, claro, normalmente uno se tira a llorar, ¿no? Pero no, yo le comencé a hacer bromas, nos comenzamos a reír. Al final tengo una foto con ellos, ellos con sus metralletas y yo tomándome fotos ahí con ellos, porque es así, o sea, yo creo que Jesús tenía muy buen sentido del humor también, así que nunca dejemos de reír, ¿no? Siempre riamos, ¿no? Es parte de la vida y eso te ayuda a llevar mucho mejor el estrés. ¿Qué prefiere, un libro o una película? Las dos. Yo disfruto los dos.
¿Cuál es el lugar al cual viajó y que más le llamó la atención? Mira, yo disfruto mucho, no me gusta, no soy mucho de las ciudades. Yo disfruto mucho los lugares, los museos, pero uno de los sitios más espectaculares que he pisado ha sido la ciudad de Éfeso. Eh, Poder caminar en medio de la ciudad de Éfeso, inmediatamente te vienen los pasajes bíblicos, ¿no? Uno de mis sueños es conocer Israel, hasta ahorita no lo conozco, me gustaría conocer Israel, conozco el mar Mediterráneo, me he bañado en el mar Mediterráneo en 3 grados porque dije, güey, estoy acá en el mar Mediterráneo y no puede ser que no me meta en el mar Mediterráneo, así que me quité la ropa, me puse mi chori, claro, entré y salí nomás porque casi me quedo como un chupete, ¿no? Pero entré al mar Mediterráneo, o sea, soy una persona, como te decía, que me gusta disfrutar el lugar y yo disfruto mucho con las personas que estoy. Yo creo que eso es lo más importante. Lo que tú más puedes regalar a una persona no es plata, no es plata, es tiempo. Eso es lo mejor que tú puedes darle a una persona. Finalmente, ¿cuál es la lección más importante que recibió y que podría dar a un joven? Testimonio. Testimonio. Que lo que tú dices en el púlpito lo vean en tu vida. Y de eso yo veo a veces muy poco, muy poco. Hermosos predicadores de la palabra de Dios, muy potentes, pero cuando estás en el día a día y los conoces en el día a día, te defrauda, ¿no? Te defrauda y creo que ese es el temor ese es mi temor también, Josué. Lo que yo predico, siempre yo tengo 4 filtros, mis 3 hijos y mi esposa, que son los con los que yo vivo. Y siempre yo les pregunto, ¿voy caminando bien? ¿Estoy haciendo bien las cosas? ¿Estoy siendo un buen papá? ¿Soy un buen esposo? ¿Estoy cumpliendo? Y a veces son los más críticos, ¿ah? Porque a veces cuando eres pastor, claro, tú terminas de predicar y eres lindo, precioso, alabado sea el Señor y gloria a Dios, ¿no? Pero con las personas que vives, ¿qué concepto tienen de ti? ¿Realmente cumples? Entonces, tu vida. El mejor testimonio que tú puedes dar es tu vida y ser transparente. Muchas gracias, pastor. Listo, Josecito, un gran abrazo y que Dios les bendiga a todos. Vamos a ver las redes sociales, tanto del pastor Alejandro, para que puedan ponerse en contacto con él. Y también pueden ver mis redes sociales, cualquier cosa pueden comunicarse con nosotros. Además ha estado a lo largo de la conversación saliendo el QR para si ustedes consideran poder apoyar este proyecto con algún yape, adelante. Eso va a ayudar a que podamos seguir mejorando aspectos técnicos y poder cada vez entregar una mejor entrevista. Así que nos encontramos hasta la siguiente conversación. Gracias.